Bueno, lo llevamos, ¿no? Estamos ahí, después del día de descanso que hemos tenido, pues preparando el partido del domingo, sabiendo que, bueno, que si no se pudo ganar un punto es bueno, seguimos ahí en la pelea y nada, pensar en el domingo, en ir a un campo complicadísimo, a hacer un buen partido, a creer en nuestras armas, como ya pasó también temporada pasada y ojalá podamos sacar algo de allí. Bueno, ahora los resultados está claro que tampoco importa mucho porque tienes que llegar a unos puntos para salvarte, ¿no? Pero sí que es verdad que no solo a nosotros nos cuesta ganar, hay más equipos que les cuesta ganar, sacar partidos también en casa adelante y bueno, va a ser una temporada durísima, lo sabíamos ya antes de empezar y bueno, seguimos en la pelea, sí que es verdad que nos queríamos llevar los 3 puntos en nuestra casa contra el Depor, pero bueno, creo que hicimos muchas cosas bien, una de ellas dejar la portería a cero y bueno, y a raíz de eso pues a seguir creciendo. Bueno, yo lo vi bien, ¿no? Mejoramos la imagen de los últimos partidos y bueno, son decisiones que toma el míster piensa que es lo mejor para sacar los partidos adelante, nosotros creemos en él, creemos en su idea y bueno, si tenemos que jugar así más veces, nosotros estamos encantados con lo que nos diga él. Bueno, es decir, eso es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor les está costando también sacar los partidos adelante, nosotros en eso tampoco nos fijamos mucho, nos fijamos nosotros en trabajar el día a día al máximo, en llegar lo mejor posible al domingo, sabiendo que es un partido complicado y ojalá que tengamos nuestras posibilidades y sacar algo allí. Nosotros sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien y ellos pues no estar acertados y no tener su día, pero bueno, nosotros vamos a trabajar en las cosas que tenemos que hacer durante la semana para ponerlo allí el domingo, ¿no? En el partido y ojalá que salga bueno. No nos preocupa, ¿no? Pero está claro que los datos están ahí, está claro que bueno, yo personalmente pues sí que es verdad que a lo mejor si llevara algún gol tendríamos algún punto más, pero bueno, esto queda mucho, está claro que los delanteros va por rachas y bueno, esperemos que no solo la gente de arriba, ¿no? que todo el equipo ayudemos en eso porque el equipo lo necesitamos, pero bueno, también sabemos que lo importante es dejar la portería a cero porque mínimo tienes un punto y después de ahí pues a crecer cada partido. Fíjate, por decir uno, ¿no? Del Leganés, los pocos goles que recibe y luego pues las está enchufando. Nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que tener la portería a cero porque está claro que en esta categoría si te marcan goles es muy difícil remontar y bueno, y arriba pues meterlas las que tengamos y ojalá que llegue cuanto antes porque será bueno para nosotros. Bien, ¿no? Está claro que estoy encantado por la confianza que me está demostrando el míster, está claro que él no mira los goles porque si no yo creo que no estaría jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que me falta eso, ¿no? Que el ayudar al equipo con lo que se le pide a los delanteros, ¿no? Que es con goles y bueno, en eso estoy trabajando, yo no me rindo cada entrenamiento, cada partido, trato de dar el máximo y ojalá que llegue cuanto antes porque, como te he dicho antes, el equipo lo necesita. Sí, la verdad es que está teniendo muy mala suerte. Es un jugador que se cuida, pero bueno, por ciertas circunstancias, pues a lo mejor fíjate, se le cae a Andone un bicho en la rodilla y fíjate, pero bueno, al final no tiene que pasar por el quirófano. Nosotros encantados de que en teoría solo tiene 2-3 meses y ojalá que esté cuanto antes con nosotros porque es un hombre muy importante para nosotros. Está claro que son jugadores importantes y bueno, nosotros queremos tener a toda la plantilla bien, ¿no? A toda la plantilla sana, están ellos, está también Fran Rico, están todos, ¿no? Nosotros queremos tener a todos disponibles y ojalá que cuanto antes para que todos podamos sumar y sacar esto adelante.